Bienvenidos. Empezamos fuerte. Este análisis nos lleva a una investigación súper profunda, pensada específicamente para mentes que exigen raíces teológicas sólidas y buscan entender la historia real detrás de lo que creemos hoy. Vamos a investigar de manera bien directa y asertiva cómo una interpretación teológica muy específica del siglo XIX terminó moldeando, literalmente, la geopolítica mundial moderna. Es fascinante ver cómo ciertas ideas lograron transformarse en imperios enteros. Ahora, imaginen esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el imperio más poderoso de la Tierra estuviera construido sobre una doctrina bíblica que Jesús en realidad nunca enseñó? Las fuentes que analizamos hoy plantean una pregunta que te deja pensando. ¿Y si miles de millones de dólares y decisiones militares masivas se justificaran por una teología diseñada por hombres y no por Cristo? El análisis expone que muchísimos defensores fieles de la Biblia podrían estar sin siquiera saberlo apoyando una narrativa política que fue cuidadosamente reescrita a lo largo de los años. Pasemos a la primera sección, el imperio y la doctrina. El punto crucial de nuestra fuente es definir de inmediato el tema central, el dispensacionalismo. Para entender todo esto, es vital ver que este sistema, que tomó forma por ahí de 1830, afirma que Dios dividió la historia en diferentes dispensaciones o eras. Básicamente enseña que hay dos planes completamente separados, uno terrenal para la nación de Israel y otro espiritual para la Iglesia. Y como resalta la investigación, esta marcada división es literalmente la base sobre la que se construyó todo el entramado político y teológico moderno. Sección 2. Orígenes. Darby y Scofield. La investigación mapea cómo una idea que empezó al margen escaló rapidísimo. Fíjense en esto. Todo arranca en 1830 con un predicador que adopta una visión particular. Luego saltamos a 1882, con una condena por fraude, seguida por la publicación de una Biblia súper influyente en 1909. Esta progresión impacta eventos históricos enormes, desde la creación del Estado de Israel en 1948 hasta algo tan reciente como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2017. Es el registro exacto de cómo una idea del siglo XIX se volvió una fuerza geopolítica masiva en el siglo XXI. La investigación señala directamente a John Nelson Darby como el gran arquitecto de toda esta estructura. Según las fuentes, él dejó la iglesia histórica y armó esta nueva doctrina basándose en la visión de una adolescente llamada Margaret MacDonald en 1830. Ahí es donde le presenta al mundo el concepto de un rapto secreto. Y el reporte hace un énfasis tremendo en esto. Figuras históricas de peso como Agustín, Lutero o Calvino jamás enseñaron algo así. Ningún padre de la iglesia lo hizo. Fue una invención totalmente nueva. Pero a ver, ¿cómo es que una idea marginal termina dominando el mundo? Bueno, aquí es donde entra Cyrus Ingerson Scofield. El material que revisamos expone una historia bastante sorprendente sobre este personaje. Resulta que fue condenado por fraude en 1882, abandonó a su familia y se dio a la fuga. Sin embargo, y aquí está el misterio, reaparece en Nueva York respaldado por amigos poderosísimos, con financiamiento prácticamente ilimitado y el apoyo de figuras de élite anónimas del exclusivo Lotus Club. Según el análisis, esta conexión es justo el momento en que la teología se dio la mano con el gran capital. Sección 3. La Biblia Scofield. El año clave en todo esto es 1909. Fue entonces cuando la famosísima Oxford University Press publicó la Biblia de referencia Scofield. La fuente detalla cómo millones de copias, muchas de ellas distribuidas gratis o con descuentos loquísimos pagados por esos mismos donantes anónimos, inundaron los seminarios de Estados Unidos. En cuestión de una sola generación, lo que antes era nada más la opinión personal de Darby, se empezó a enseñar en las instituciones como si fuera un dogma intocable. Y justo aquí es donde la investigación teológica se vuelve indispensable para nosotros, que valoramos tanto la palabra original. El texto bíblico directo del apóstol Pablo, en pasajes como Romanos 9 o Gálatas 3, dice claramente que los verdaderos hijos de Abraham son los que pertenecen a Cristo. Punto. Pero por otro lado, las notas al pie de Scofield le dicen al lector que ignore esto y reformulan los versículos para apoyar a una nación política moderna. La fuente subraya cómo millones de personas fueron entrenadas para leer y tratar estas notas de un editor como si fueran la mismísima palabra inspirada por Dios. Sección 4. Política y sionismo cristiano. Avanzamos a 1948, cuando se declara el Estado moderno de Israel, algo que ya venía impulsado por movimientos demográficos gigantes y la Declaración Balfour. Pero el punto central aquí es cómo se percibió esto teológicamente. Al estar inmersos en el marco de Scofield, muchísimos creyentes no vieron esto como un simple evento geopolítico, para nada. Lo vieron como una profecía bíblica literal cumpliéndose en vivo y en directo. Así, apoyar incondicionalmente este Estado moderno se volvió sinónimo de obediencia a Dios. Para entender el impacto de todo esto, hablemos de números.
35 millones. Esa es la increíble cantidad de copias que vendió el libro La agonía del gran planeta Tierra, de Hal Lindsey, por allá en los años 70. Totalmente basado en el dispensacionalismo de Scofield, este superventas básicamente normalizó para millones de personas la idea de que una guerra destructiva en el Medio Oriente era parte del plan perfecto de Dios, y claro que el deber de un creyente era ponerse de un lado militar específico. Como se podrán imaginar, esta teología rápidamente se transformó en fuerzas políticas colosales. La fuente documenta cómo se formaron organizaciones inmensas diseñadas exclusivamente para la acción política. Por un lado, tenemos grupos que recaudan cientos de millones de dólares para financiar directamente asentamientos en territorios en disputa. Y al mismo tiempo, poderosísimas fuerzas de cabildeo en Washington operan con el respaldo total de donantes motivados por esta visión del sionismo cristiano. Sección 5. Impacto en el Medio Oriente. Toda esta maquinaria política alcanzó un punto máximo hace muy poco. El análisis destaca un dato súper revelador. Un asombroso 81% de los creyentes influenciados por esta corriente respaldó a Donald Trump, marcando un hito histórico. La justificación principal fue ese traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2017. Para este grupo, la narrativa presentó a un líder secular a través del lente de la profecía de Ciro. Lo veían como un instrumento divino usado exclusivamente para cumplir los mandatos de esta doctrina geopolítica. Ahora, el costo geopolítico que reporta la fuente es sencillamente inmenso. Estamos hablando de un bloque de influencia que trata la política exterior de una nación entera como si fuera escritura sagrada. Y los resultados son muy reales. Miles de millones en ayuda militar que se aprueban cada año casi sin discusión. Tropas estacionadas en puntos estratégicos de todo el Medio Oriente. Y quizá, lo más impactante, guerras enteras e intervenciones preaprobadas desde los púlpitos como si fueran cumplimientos proféticos inevitables. Sección 6. El mensaje original. Frente a todo este panorama, la fuente da un giro importantísimo y nos regresa a una base que no podemos negar: las propias palabras de Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, amen a sus enemigos, mi reino no es de este mundo. El contraste que hace la investigación entre el ministerio central de Jesús, el que leemos en los Evangelios, y todo este intenso cabildeo geopolítico y financiamiento de armas, es absoluto, te abre los ojos por completo. Sintetizando estos hallazgos, el material llega a una conclusión súper firme sobre el ministerio terrenal de Jesús. Nos recuerda que el Evangelio original estaba totalmente centrado en el reino de Dios, y ese es un reino que no tiene fronteras físicas, ni ejércitos, ni lobistas en el gobierno. Jesús jamás le prometió territorios a una nación moderna, nunca respaldó alianzas militares estratégicas y definitivamente en ningún momento buscó cabildear al Imperio Romano para imponer la voluntad divina por la fuerza. Para cerrar, este análisis nos deja con un desafío enorme, especialmente para quienes buscamos la verdad y fundamentos apostólicos sólidos. ¿Qué pasa cuando millones descubren que la doctrina fundamental que moldea su forma de ver el fin de los tiempos fue diseñada y financiada por poderes humanos, en lugar de ser revelada genuinamente por el Espíritu Santo? Si toda una maquinaria orquestada en el siglo XIX logró definir nuestra visión del mundo actual, ¿dónde trazamos verdaderamente la línea entre la ambición de un imperio político y la fe genuina? Muchísimas gracias por acompañarnos en la revisión de esta investigación. Nos vemos en la próxima.